Pero luego sigue diciendo, pero cada cual en su rango. Esto quiere decir, todo va a suceder o sucede en un orden. Eso es lo que está explicando. Cristo como primicias. Bueno, las primicias son los primeros frutos de cualquier cosa. En este caso, está señalando a Cristo como el primero que en la colectividad humana despierta. Y entonces, ahora sí, al estar despierto y recordar su divino origen, que es Dios, ya puede guiar a todos hacia allá. ¿Ok? Luego dice, luego los de Cristo en su venida. Esto está implicando que entonces Cristo en su segunda venida, ¿no? En su segunda venida, entonces debe despertar a los suyos, a los que le esperan. Luego, a su vez, los suyos deben despertar a la totalidad de los hijos de Adán, de tal manera que entonces toda esta colectividad, la humanidad en su conjunto, sea restaurada o redimida desde el reino material hasta el reino espiritual ascendido. ¿Ok? Luego entonces sigue. Luego vendrá el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. Bueno, lo que está diciendo aquí el autor es, una vez que los hijos de Adán han sido redimidos y restaurados en el reino espiritual ascendido, entonces Cristo, que es esa misma conciencia, debe disolver toda la jerarquía del reino espiritual ascendido, no solo a los principados, dominaciones y potestades, sino a los 9 coros completos del reino espiritual ascendido. Debe disolverlo, porque una vez que disuelve esa jerarquía, entonces puede entregar ya todo al reino divino, es decir, al Padre. Escuchen la frase otra vez. Luego el fin, cuando entregue a Dios Padre el reino, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad. ¿Ok? Más las otras 6 coros del reino espiritual ascendido. Todo debe ser disuelto para poderse restaurar a su vez en el reino divino. Muy bien. Luego sigue una frase más adelante que es muy importante. Dice, el último enemigo a ser vencido será la muerte. Esto es muy importante. Miren, lo que está implicando esta frase es que, como ya platicamos en alguna de las semanas pasadas, tanto el reino material como el reino espiritual se les llama el reino de la muerte, porque estos dos reinos por naturaleza son transitorios y mutables. ¿Ok? Entonces, solo será vencida la muerte cuando estos dos reinos sean entregados al reino divino, regresados a Dios. Entonces prevalece la vida eterna. ¿Ya entendieron? Esto es muy importante. La vida eterna solo permanece y existe en unicidad con Dios en el reino divino. Por eso el último enemigo a vencer será la muerte. Ok. Más adelante entonces, con otras palabras, comenta, cuando hayan sido sometidas a Cristo todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a Dios Padre, para que Dios sea todo en todo. Eso lo que quiere decir es que una vez que todas las cosas sean sometidas a Cristo, lo que quiere decir es que todas ellas, todos los seres del reino material y del reino espiritual, finalmente se tendrán que convertir y fundir en la conciencia de Cristo. Tienen que hacerse una sola cosa con esa conciencia. Y entonces, cuando eso ha sucedido, entonces Cristo o el Hijo se someterá, se entregará al Padre en el reino divino. Él dice, para que Dios sea todo en todo. Y yo les digo ahora, más bien, para que todo sea Dios. Eso es lo que está explicándose acá.
Muy bien. Entonces, una vez que hemos explicado esto, me gustaría finalmente dedicar un par de minutos a hablar del término Cristo. ¿Ok? Para ello tenemos otra pequeña gráfica acá. Acá la tenemos. Ahí está. Entonces podemos leer nosotros Cristo, Redentor y Restaurador Universal. ¿Ok? Cristo, Redentor y Restaurador Universal. Lo primero, síganme en esto, lo primero que tenemos que entender es el origen de la palabra Cristo. ¿Ok? La palabra Cristo proviene inicialmente de Mesías. Mesías es una palabra hebrea que quiere decir ungido. Y se refiere a cualquier persona a la cual Dios haya asignado poderes o funciones especiales para llevar a cabo alguna misión importante en el mundo. A eso se refiere. Esta palabra Mesías, entonces luego se cambia hacia el griego, ¿no? Se traduce al griego por Christos. Quiere decir ungido también. Y entonces, de esta palabra Cristo finalmente deriva el título que nosotros llamamos Cristo. Esto nos está indicando entonces que Cristo es cualquier persona que ha sido ungida, ¿ok? Pero ungida de Dios o ungida por el Espíritu de Dios. Esto es muy importante. La palabra ungido literalmente significa frotado con aceite, ¿no? Ungir. Pero figurativamente, entonces lo que significa es frotado o penetrado de Dios. Eso es lo que quiere decir. Es por esto que cuando yo me estoy refiriendo en estas pláticas a la conciencia de Cristo, me estoy refiriendo a cualquier ser humano o espiritual, ¿ok?, que haya entrado al reino divino, a Dios, al Padre, y luego haya salido nuevamente del Padre o de Dios o del reino divino a la existencia para dar testimonio de la verdad completa, que es una sola cosa. Dios es la única verdad completa. Entonces, es por esto que este ser que haya entrado al reino divino y luego salido del reino divino, precisamente por ese acto de saber la verdad completa, se convierte inmediatamente en un ungido. Quedó impregnado de la conciencia que vivió en el reino divino, en la unicidad absoluta que es Dios. ¿Ahora sí? Bueno, y es por esto también que entonces yo, cuando hablo de la conciencia de Cristo, no me estoy refiriendo en ningún momento que esta conciencia esté de alguna manera ligada, ¿no?, que esté ligada indisolublemente a una sola persona, como es el caso de los cristianos en general, que consideran que Cristo, la conciencia de Cristo, está ligada indisolublemente a Jesús. ¿Ven? Tanto es así que entonces han unido las dos palabras, Jesús y Cristo, Jesucristo. Ya lo tenemos ahí. Pero miren, para darme a entender mejor, podríamos utilizar la palabra entonces Cristo, pero o Mesías traducida al español. Entonces ungido. Entonces diríamos, en vez de Jesucristo, diríamos Jesús el ungido de Dios, el ungido por el Espíritu de Dios. Pero también podríamos decir lo mismo de otro ser humano. Por ejemplo, José el ungido, o Fer la ungida, o Ana la ungida, siempre y cuando estos seres humanos compartieran esta conciencia de Cristo. ¿Estamos? En alguna plática posterior, no sé si la siguiente o una más adelante, entonces me gustaría no solo hablar del término, que es lo que hemos hecho ahora, sino de lo que es la conciencia de Cristo o del Hijo del Hombre en sí misma. Pero lo que sí me importa dejar claro el día de hoy es que para que se logre la redención y restauración universal, regresando todo al reino divino, es requisito indispensable que todos los seres que se encuentran
tanto en el reino material como en el reino espiritual, finalmente se fundan en esa misma conciencia, se restauren en esa conciencia. Y entonces esta conciencia puede finalmente restaurarse y entregarse al Padre. El Hijo se funde con el Padre. De esta manera se completa finalmente la restauración, la redención o restauración universal. Muy bien. Yo creo que con lo que acabamos de decir hoy debemos poner fin a esta plática. Y ya en las próximas pláticas hablaremos de la conciencia de Cristo y algunos otros temas para seguir profundizando en el tema. Bueno, pongan sus manitas, muchas gracias.